eran más niños. Los cuerpos se arrastraban como insectos, las mandíbulas abiertas más allá de lo humanamente posible. Y ese susurro, ese maldito susurro venía de todos los lados al mismo tiempo. Debería haberlo notado cuando vi los zapatos infantiles alrededor del altar. Pero cuando descubres la verdad sobre el campamento Pinewood, ya es demasiado tarde para huir. Las señales estaban todas ahí, colgadas como carcasas en ganchos de carnicero, esperando que alguien tuviera el valor suficiente para mirar de verdad. Pero lo he. Ignoré el olor a descomposición que venía de los árboles cuando llegamos al campamento Pinewood. Ignoré los arañazos en las placas de madera podrida que decían «Bienvenidos», con letras desvaídas por el tiempo y algo más. Algo que parecía óxido, pero que yo sabía, en el fondo de mi alma, que no lo era. Julio de 2019. 5 días de inmersión en la naturaleza con otros 17 jóvenes adultos que, al igual que yo, creían que desconectarse del mundo digital sería una experiencia transformadora, renovadora. El folleto prometía un reencuentro con la esencia primitiva del ser humano. Y tenían razón. Solo que no de la forma que imaginábamos. El campamento estaba a 4 horas en coche de la civilización, enclavado en un bosque tan denso que la luz del sol tenía que luchar para atravesar la copa de los árboles. Cuando nuestro autobús finalmente se detuvo en el estacionamiento de tierra apisonada, el silencio nos tragó como una boca hambrienta. No había pájaros, no había grillos, solo un viento húmedo que traía consigo el olor a tierra mojada, musgo y el dulzón que se adhería a la garganta. Recuerdo haber mirado las cabañas, 12 estructuras de madera oscura, dispuestas en círculo, alrededor de una fogata central apagada desde hacía mucho tiempo. Las ventanas eran agujeros vacíos, sin vidrio, solo marcos que parecían ojos muertos observando nuestra llegada. Y había algo pintado en las puertas, símbolos, círculos dentro de círculos, con líneas atravesándolos como venas rotas. Arte de los antiguos campistas, dijo Trevor, nuestro coordinador. Un hombre alto, demasiado delgado, con ojos hundidos y una sonrisa que nunca llegaba al resto de su rostro. Les gustaba dejar su marca, pero aquello no era arte, aquello era una advertencia. Esa primera noche, después de que preparamos nuestras mochilas y nos reunimos alrededor de la fogata que Trevor insistió en encender, nos contó la historia del lugar. Dijo que Pinewood existía desde 1952, que generaciones de jóvenes habían acampado allí, que el bosque era un santuario de paz. Pero su voz temblaba al hablar y sus ojos seguían desviándose hacia la línea de los árboles, como si esperara ver algo emergiendo de la oscuridad. Fue cuando lo oí por primera vez, un susurro, no de una persona, sino de muchas, voces superpuestas, infantiles, cantando algo que no pude identificar. Venía de todas las direcciones al mismo tiempo, como si el mismo bosque estuviera respirando palabras podridas en nuestros oídos. Miré a mi alrededor. Nadie más parecía haberlo oído. Intenté convencerme de que era el viento, que mi mente me estaba jugando una mala pasada después de horas en la carretera, después del agotamiento, después de toda esa atmósfera pesada que parecía oprimir mi pecho desde que pisamos ese lugar maldito. Pero en el fondo, en esa parte primitiva del cerebro que aún sabe reconocer a los depredadores en la oscuridad, sabía que aquello era real. La primera noche pasó en una inquietud sofocante. Compartí la cabaña número 7 con otras 3 personas. Marcus, un estudiante de biología que no paraba de hablar sobre la energía vital del bosque. Isabela, una chica tímida que se mordía las uñas hasta sangrar. Y Joel, un tipo corpulento que roncaba demasiado fuerte para ser humano. Intenté dormir, pero el olor dentro de la cabaña era insoportable. No era moho,
Era algo orgánico, algo que se descomponía lentamente en las paredes de madera, como si la misma estructura estuviera pudriéndose desde dentro hacia afuera. Y estaban los arañazos. En el techo, en las paredes. Marcas profundas, deliberadas, formando patrones que mis ojos se negaban a procesar por completo. Cuando la luna finalmente logró lanzar un rayo de luz a través de la ventana rota, vi que algunas marcas eran recientes. La madera expuesta aún estaba clara, fresca. ¿Estás oyendo eso? La voz de Isabela me sacó del trance. Estaba sentada en su cama, abrazando sus rodillas, con los ojos muy abiertos fijos en la puerta. Lo oí. Pasos afuera, lentos, arrastrados, como si algo estuviera circulando la cabaña, probando, buscando una forma de entrar. Y luego esa cantinela de nuevo, más clara ahora, más cerca. 1, 2, 3... Escóndete de mí. 4, 5, 6, nunca saldrás. Marcus se despertó con un gruñido. ¿Qué mierda es esa? Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Era como si algo estuviera al otro lado de la puerta, conteniendo la respiración, escuchando nuestros corazones acelerados. Joel siguió roncando. Pasamos el resto de la noche despiertos, Isabela, Marcus y yo, mirando esa puerta de madera fina que de repente parecía la única barrera entre nosotros y algo que nuestras mentes no podían nombrar. Cuando el sol finalmente empezó a aclarar el horizonte, la tensión se disipó como niebla. Salimos de la cabaña con profundas ojeras. Otras personas del grupo también parecían exhaustas, pero nadie comentó nada. Trevor estaba en la fogata apagada, removiendo las cenizas con un palo, con esa sonrisa artificial pegada en el rostro. ¿Dormiste bien?, preguntó, pero no esperó respuesta. Hoy vamos a hacer una caminata, conocer los alrededores. El bosque tiene muchos secretos que mostrar. Debería haber corrido. Debería haber exigido que me llevaran lejos. Pero había algo en la en que Trevor hablaba. Algo en la forma en que sus ojos muertos nos observaban, que me hizo darme cuenta de una verdad terrible. Ya no éramos visitantes, ahora éramos parte del campamento. La caminata comenzó a las 9 de la mañana. Trevor nos llevó al interior del bosque, siguiendo un camino que no existía. No había marcas. No había huellas anteriores, solo Trevor avanzando con una certeza perturbadora, como si algo lo guiara. La vegetación se volvía más densa con cada paso. Los árboles se curvaban de formas antinaturales, sus ramas entrelazadas formando túneles vivos que bloqueaban el cielo. Fue cuando encontramos las fotos, clavadas en los árboles con clavos oxidados, decenas de ellas. Fotografías antiguas, desvaídas, de niños. Niños sonriendo en uniformes de campamento. Niños alrededor de fogatas. Niños mirando directamente a la cámara con expresiones que no encajaban con sus sonrisas. Ojos vacíos, bocas abiertas demasiado, como si estuvieran gritando en silencio. Y en todas ellas, al fondo, siempre había una figura. Borrosa, alta, observando. Grupos antiguos, dijo Trevor, su voz resonando extraña entre los árboles. Pinewood tiene una larga historia. Isabela tocó una de las fotos. Sus dedos temblaban. ¿Por qué están aquí? ¿Quién puso esto? Trevor no respondió. Solo siguió caminando. Llegamos a un claro que no debería existir. En el centro había una estructura de piedra, un altar, cubierto de manchas oscuras que bajaban por los lados como lágrimas coaguladas, y a su alrededor pequeños zapatos infantiles, decenas de ellos, algunos tan antiguos que se estaban desintegrando, otros alarmantemente nuevos, aún con las suelas limpias. Fue cuando Marcus vomitó, no por náuseas, por puro terror, porque todos lo entendimos al mismo tiempo. Los niños en las fotos, los susurros, los símbolos en las cabañas. Ese lugar no era un campamento, era un lugar de ofrendas. ¿Lo sienten?
Trevor finalmente se giró hacia nosotros y su rostro había cambiado. La piel colgaba flácida, los ojos eran pozos negros y esa sonrisa, esa maldita sonrisa se abrió más allá de lo que mandíbulas humanas deberían permitir. El bosque tiene hambre, siempre la tuvo, y ustedes fueron tan amables al venir a alimentarlo. Los susurros explotaron desde todas las direcciones. Los árboles Nachali moverse, no era el viento, ellos mismos, retorciéndose, inclinándose hacia nosotros. Y de las sombras, formas pequeñas Nachali emerger. Niños, lo que quedaba de ellos, cuerpos distorsionados, miembros alargados, bocas rasgadas en gritos eternos, arrastrándose hacia nosotros con movimientos espasmódicos de insectos. Corrimos. No sé cuántos sobrevivieron. Oí gritos cortados abruptamente detrás de mí. Oí huesos crujiendo. Oí a Marcus suplicando misericordia antes de que su voz se convirtiera en algo líquido y sofocado. Logré llegar a la carretera 3 días después. O creo que fueron 3 días. El tiempo no funciona bien en ese bosque. La policía fue allí. No encontraron nada. Ninguna cabaña, ningún altar, ningún cuerpo. Solo árboles, kilómetros y kilómetros de árboles. Pero yo sé la verdad. Pinewood todavía está allí, esperando. Y Trevor sigue reclutando, porque la semana pasada recibí un correo, un anuncio. Campamento de inmersión en la naturaleza, plazas limitadas. Y reconocí la sonrisa en la foto del coordinador. Ya no era Trevor, era Marcus. ¿Realmente crees que esto es solo una historia? ¿O existen lugares que deberían permanecer olvidados? Comenta desde qué ciudad y país estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde puede llegar el horror. Duerme bien, si puedes.